Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 3. Para agradar a Dios. ¿Cómo es posible o qué sería posible que hiciéramos nosotros para que nosotros pudiésemos agradarle a Dios? Sabes, nuestros hijos siempre quieren agradar a sus padres, ¿no? Y hacen todo lo que está a su alcance. Es por eso que cuando te dan un regalo, aunque sea con tu propio dinero, aunque sea con tus propias cosas, quizás ellos tratan de hacerte un regalo. Uh, y entonces va a depender de ti o de mí cómo lo miremos. A veces podríamos decir que ¿para qué esforzarse o para qué dar un regalo si es tu propio dinero? O quizás podría decir que tú no le muestras interés. ¿Y cómo se sentiría tu hijo? Tal vez tu hijo podría decir que eres frío, que eres un padre sin corazón o que eres insensible. Mas sin embargo, una cosa tenemos que saber, que tu hijo lo hace de todo corazón. Y él da lo que puede darte, lo que tiene a su alcance, pero lo hace de todo corazón y con las buenas intenciones. Esta semana vamos a mirar qué es lo que le agrada a Dios, o también cómo es que nosotros podemos agradarle a Dios. Y de una cosa sí estamos seguros: para que yo pueda agradarle a Dios o para que a Dios le agrade lo que yo hago, tengo que ir a Cristo. Cristo es la fuente, o es la dirección, o es el camino que me va a llevar a Dios. Y cuando yo tenga a Cristo en mi corazón, eso ya le va a agradar a Dios. Oramos. Señor, le damos las gracias porque usted nos cuida, nos ama. Y gracias porque nos da la oportunidad de vivir. Gracias por su perdón, por su amor y su misericordia. Que al estudiar nuestra lección usted nos pueda dar sabiduría para poder entender el mensaje que tiene para nosotros. Y que nosotros vamos a tener un corazón sensible para escuchar y obedecer, Señor. Ayúdenos. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 10 y 7. Jehová está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. La gloria del Evangelio consiste en que se encuentra fundado sobre el principio de la restauración. El plan de Dios sigue siendo el mismo desde la entrada al pecado. Cuando el pecado entró allí en el Edén, Dios empezó a buscar y a buscar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque el deseo de Él es restaurarlo, lo que era en Génesis 1 y Génesis 2, alegría, paz, felicidad, la cual hoy en día es difícil de encontrar en este mundo ingrato. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la hora de formar el plan, ese maravilloso plan de salvación para ti, para mí y para cada uno de los habitantes de este mundo. Para gloria del Maestro, ambicionar cultivar toda la gracia de carácter, y debemos agradar a Dios en todos los aspectos de la formación de vuestro carácter. Y lo cual es complicado. Lo más complicado para ti y para mí es nuestro carácter. Qué horrible, ¿no? Puede ser que la lucha más inmensa que tú y yo tenemos es con nuestro carácter. Ahora, nosotros podemos mirar que en la Biblia podemos encontrar personajes como Enoc. Enoc también vivía en un mundo lleno de maldad, de pecado. Tal vez la multitud sin Dios.
Mas sin embargo, él se mantuvo firme y dejó que Dios le guiara por el buen camino. Hoy, tú y yo podemos darnos a la tarea de caminar con Dios. Pero también quiero decirte que hoy también hay muchos enojo en este mundo. Sí, a pesar de la adversidad, a pesar de todo lo que pueda haber en este ingrato mundo, hay personas como Enoc. Pero también no solo como Enoc, también hay personas como Daniel. Daniel, alguien que se mantuvo firme en todas las pruebas, en todas las tentaciones, en toda la adversidad, porque él confiaba en un Dios que es poderoso. Entonces, podríamos hacernos la primera pregunta: ¿por qué tú y yo no podemos caminar como Enoc o como Daniel? O ser como José. ¿Cuál es el problema? Sabes, a pesar de que tú y yo podamos haber ido tan lejos, lo maravilloso que puede ser regresar a los pies de Cristo. En Lucas 15 podemos mirar que hay 3 historias, 3 parábolas casi parecidas. La primera habla de una oveja, y este pastor dejó a las 99 en el redil y fue a buscar a aquella que se había perdido. No es que las 99 no necesitaran del pastor. Claro, el pastor había tenido ese cuidado de tenerlas protegidas de los animales, de todos, de todo lo difícil que podrían pasar. Quizás les dejó alimento, quizás les dejó también sombra, quizás dejó cerradas todas las puertas para ir a buscar a aquella que se había perdido. La pregunta es también que podemos hacernos: ¿qué pasó con esa oveja? ¿Sabes? Cuando miramos en Génesis capítulo 3, quizás le pasó igual que Eva. Cuando Eva se separó de Adán, no fue mucho tiempo, quizás en un abrir y cerrar de ojo, y empezó a caminar, a caminar, a caminar. Y cuando se dio cuenta, Eva estaba enfrente del árbol prohibido. Lo mismo pudo haber pasado con esta oveja. Empezó a caminar, quizás porque miró un pasto verde, quizás porque le causó curiosidad que sentía al ir más allá. Y cuando sintió, estaba sola. Quizás quería volver. Probablemente que estaba preocupada. Pero, ¿cómo es que podía regresar? Por sí mismo no podía. Estaba luchando, pero no podía. Entonces este pastor se da la tarea de buscarla. Y cuando la encuentra herida, la toma en los brazos. Sí, al tomarla en los brazos, empezó a curar sus heridas. Y le dijo: vamos a casa. Quizás tú estabas en la iglesia porque viste algo extraño, o quizás porque un día estaba haciendo frío como hoy. Bueno, quizás como un día estabas cansado como hoy y no quisiste ir a la iglesia. Y después no fuiste el miércoles, y después no fuiste el siguiente viernes, y después no fuiste el sábado. Y poco a poco te fuiste alejando. Sí, te fuiste alejando. Y cuando te diste cuenta, ya estabas muy lejos de la iglesia. Así le pasó a la oveja. Ahora, dime, cuando estabas lejos de Dios, de la iglesia, ¿qué te pasó? Sí, ahora quieres volver y no puedes. Lo intentas y no puedes. Jesús dijo: separados de mí, o sin mí, nada podéis hacer. Pero nosotros creemos que somos más inteligentes que Dios y que podemos volver cuando nosotros queramos. Pero no es así. La oveja quería volver. Es por eso que Jesús contó esta parábola.
Quizás el pecado te ha causado tanto dolor, tanto daño, tantas heridas. Sabes, a veces no nos damos cuenta de lo horrible que es el pecado. A veces yo no quiero ver lo horrible que es el pecado, que solo me causa dolor, tristeza, y yo también le causo dolor no solo a mi familia, sino también a Dios. Pero la siguiente parábola habla de una moneda. Dice que este drama se perdió. Pero esta moneda, ¿sabes? No sabía que estaba perdida. La oveja pudo quizás saber que estaba perdida porque se sintió sola, pero la moneda no sabía que estaba perdida. Quizás tú estás dentro de la iglesia o quizás fuera de la iglesia, pero no te sientes perdido. Tú crees que no estás perdido, pero estás perdido. Sí, porque sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Entonces, cuando esta mujer encuentra su moneda, su drama, entonces ella hace fiesta. Invita a sus amigos, a sus vecinos. Sí, porque alguien volvió a nacer, porque el que estaba perdido fue encontrado, porque ahora empieza una nueva historia. Y es por eso que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. La última historia, o parábola, es una parábola. Habla del hijo pródigo. Sí. Hay un mandamiento. El quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué va a suceder cuando tú honras a tu padre y a tu madre? Tú vas a ser bendecido. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con este muchacho, con este joven? Se olvidó de ese mandamiento. Y él quería disfrutar de la vida. Es lo que piensan muchas personas hoy en día, que van al mundo y creen que van a disfrutar de la vida. Hay personas que fueron al baile a disfrutar de la vida y no regresaron a casa. Hay personas que fueron al mundo por un momento y no regresaron a casa. Y creen, piensan que eso es disfrutar de la vida. Eso no es disfrutar de la vida cuando tú vas a perder tu propia vida. Eso no es disfrutar. A veces llegamos a pensar que cuando tú vas y quieres bebidas alcohólicas porque quieres disfrutar de la vida, pero no sabes que tú mismo te estás quitando la vida. Y pensamos que es disfrutar de la vida. Este muchacho quería disfrutar de la vida. No le importó. No tuvo sentimiento para desear la muerte de su padre. Se olvidó de algo tan importante. Piensa por un momento. ¿Qué sintió este padre al saber que su hijo, al cual él amaba, ahora se iba de casa? A él no le importaba el dinero. Al padre no le importaba el dinero. Al hijo le importaba el dinero. Al padre le importaba la vida de su hijo, pero al hijo no le importaba la vida de su padre. Al irse allá afuera, se encontró con personas que decían que eran sus amigos y empezó a gastar el dinero. Ahora, ¿qué sucede cuando él se encuentra sin dinero? ¿Dónde estaban los amigos? Qué difícil, ¿no? Porque a veces piensas que la gente esa que está contigo en ese momento, cuando tú estás bien, es tu familia, tu amigo. No son tus amigos. Porque cuando tú estás en el hospital, ¿dónde están los amigos? Yo te lo digo por experiencia propia. Cuando es las veces que he estado en el hospital, solo mi esposa está ahí. Los amigos no aparecen. Y entonces este muchacho, cuando se quedó sin dinero, se le empezaron
a cerrar las puertas, porque él pensaba que con el dinero todo se puede. Ahí descubrió que no era cierto. Y deseaba comer la comida de los cerdos. Y estaba apacentando cerdos. Y ya eso era horrible para un judío. Porque un judío no podía ni acercarse a un cerdo, porque eso era inmundo, inmundicia. Entonces, pero a estar cuidándolo, a estar cerca de ellos y querer comer la comida de ellos, eso es horrible. Hasta que un día reacciona y dice: allá en la casa de mi padre hay muchos criados que ellos se levantan en la mañana, toman su desayuno, a mediodía toman la comida, en la noche toman la cena, tienen donde dormir, tienen que comer, tienen un techo, tienen todo, y más sin embargo yo aquí estoy solo, abandonado a mi suerte y sin nada. Y ahí reacciona y toma la decisión de regresar a casa. Ahora, el padre lo dejó de amar. El padre todos los días estaba a la puerta esperando que él regresara. Y un día que él estaba mirando en ese camino, apareció el hijo y salió corriendo a su encuentro. A él no le importó cómo venía, su ropa sucia, apestoso. No le interesó, lo abrazó, lo vistió, le dio un anillo y hizo fiesta. ¿Sabes? Quizás hasta este momento has caminado, has sido lejos de Dios. Pero de una cosa estamos seguros: que Dios, tu Padre Celestial, te está esperando con los brazos abiertos. Sí, tu lugar ahí está en la iglesia. Ahí está ese asiento vacío esperándote. Ahí está en el cielo ese hogar que Él fue a prepararte. Ahí está. Lo único que puedo decirte es que vuelvas a casa. A veces no nos damos cuenta que venimos a este país con un sueño, con una ilusión, y muchos no han regresado a casa y muchos no van a volver a casa. Muchas veces lo mismo sucede en la iglesia. A muchos no les va a dar tiempo de regresar porque van a confiar en ellos mismos. La segunda parte trata del otro hijo. ¿Sabes? Algunos padres rechazan a su hijo como este. Tomaste tu herencia y te fuiste lejos. Ya no hay aquí lugar para ti. Esa sería una verdad de una actitud lógica a los ojos de algunos padres, que este joven se había ido demasiado lejos como para ser aceptado de nuevo en casa, especialmente como hijo. Pero a Dios no le interesa. Sí, eso tiene lógica de decir: tú ya no eres mi hijo. Tú te fuiste, gastaste tu dinero, pues vete. Pero ahora, ese padre no le importa lo que él hizo. Él sigue siendo su padre y él sigue siendo su hijo, porque nunca dejó de ser su hijo. Esto es interesante. ¿Sabes? Pero en la parábola, el padre representa a Dios mismo. No reacciona así. Por el contrario, cuando el hijo pródigo aún estaba lejos, lo vio su padre y fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó, dice Lucas 15:20. Aunque en aquellos tiempos se consideraba poco digno que el dueño de la casa fuera en busca de alguien, el padre en su gran compasión salió a buscar a su hijo. Incluso organizó una fiesta de bienvenida para él, cual representa la gran compasión de Dios por cada persona descarriada y el gozo que siente cuando aún una persona vuelve al hogar. Qué maravilloso es Dios. Sí, maravilloso.
Pero ahora, ¿cómo se sentía el otro muchacho? Cuando él pregunta qué sucede. Sí, él estaba enojado. Mi hermano se fue, se gastó todo el dinero en rameras, en fiestas, en bailes, en alcohol, y ahora viene. Mira, yo todo el tiempo he estado aquí. Nunca me has hecho una fiesta. Yo te pregunto, ¿qué le hacía falta a este muchacho? Nada, lo tenía todo. Pero ¿sabes cuál era el problema? El egoísmo que hay en el corazón. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando tú estás en la iglesia y no aceptas a Dios en tu corazón, estás vacío, estás perdido y no te das cuenta. Él les dice, tu hermano se había ido. Para mí es como que estaba muerto y ha resucitado. Esta es una alegría. Pero el hermano no estaba contento, no estaba preocupado por eso. Y es por eso que el hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no obedece cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga porque se oponen a la inclinación humana. Podemos saber que la vida no es una vida cristiana. Sí, estaba ahí, pero no amaba a su padre, no amaba a su hermano, ni aún a él mismo se amaba. Qué horrible, ¿no? Y ese es un problema muy grande hoy en día. Ahora, hay una pregunta. Se logró que el hermano mayor viera su propio espíritu vil y desagradecido. Llegó a ver que, aunque su hermano había obrado perversamente, era todavía su hermano. ¿Se arrepintió el hermano mayor de sus celos y de la dureza de su corazón? ¿Tú crees que él se arrepintió? ¿Tú crees que él fue convertido? Cristo no dijo nada. Cristo guardó silencio, porque la parábola todavía seguía su curso. Y ahora, ¿a quién le tocaba discernir? A los oyentes, a ti y a mí. Porque, ¿cuál de los dos eres tú? ¿El mayor o el menor? ¿Aquel que se arrepintió y fue convertido o aquel que no se arrepintió en ese momento? Entonces, es un proceso por el cual estamos caminando y tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál de los dos somos nosotros? También en Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti, con alegría callará, de amor se regocijará sobre ti con cánticos. El deseo de Dios, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, le dijo: hazme un tabernáculo, yo quiero morar en medio de ustedes. Dios amaba a su pueblo. Dios amaba y seguirá amando a su pueblo. En el libro de Sofonías dice que Dios, a pesar de que ellos le habían fallado, Él quería regocijarse con ellos. Sí. La alegría más grande de Dios es que el pueblo se arrepintiera y fuera convertido. Jeremías los exhortó tanto que dejaran los malos caminos, que se volvieran a Dios. Pero entonces aquí también está el hijo mayor. Muchos no quisieron. Muchos no se dieron cuenta que estaban perdidos. A Dios le agrada que tú le obedezcas y que yo le obedezca. Isaías 62:4 dice: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dará más desolada, sino que serás llamada el Siba y la tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Sí, es que Dios
quiere hacer un cambio en tu vida. Es que Dios quiere darle vuelta a la página. El ayer realmente es ayer. Como nosotros decimos, el año es pasado. El año que pasó, hoy es un año nuevo. Lo mismo sucede con Dios. Lo pasado es pasado y ahora quiere hacerlo todo nuevo. Quiere transformar tu vida. Pero tú eres el de la decisión. Es por eso que ahí en Efesios 5, 28 al 29, cuando Él dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sabes? Y este es un problema muy grande. Si yo no me puedo amar a mí mismo, ¿cómo puedo amar a mi esposa? ¿Y cómo puedo amar a mis hijos? ¿Cómo puedo amar a mis hermanos? ¿Cómo puedo amar a mi vecino? Necesito ser transformado. Yo necesito de Dios. Y yo sé que tú necesitas de Dios. Y es por eso que Dios le dice: yo los amo. Así como representa el matrimonio, así representa a Cristo a la iglesia. Yo amo a la iglesia. Pero también yo necesito que ese amor sea recíproco. Que ustedes me acepten, para que realmente pueda ser un hogar, una familia. También en Isaías, ya leímos Isaías 62:5, dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo. Los hijos como el gozo del esposo con la esposa, así se gozarán el Dios tuyo. Isaías 62:5. Y el 4 dice: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Esibá, y tu tierra Baula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pero cuando vamos a Apocalipsis 19, 6 y 7, oí una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque se han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se le ha preparado. Y el versículo 9 del mismo capítulo 19: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que saber que hay un lugar especial. ¿Te imaginas cuánto amor tiene Dios por cada uno de nosotros? Probablemente que para las personas no. Probablemente. Pero para Dios tú vales mucho. Sí, tú vales mucho. Probablemente que van a haber cosas que no lleguemos a entender, o que estemos tratando de entender. Pero ¿cómo es posible que el Dios del universo se complazca en meros seres humanos fugaces, manchas de protoplasma, con un minúsculo planeta en medio de lo que probablemente sea un universo infinito? ¿Cómo es posible que los seres humanos importen tanto al Ser Supremo, que es todopoderoso y no necesita nada? Estas preguntas pueden dividirse en dos aspectos. En primer lugar, ¿cómo puede Dios mismo deleitarse? El segundo lugar, ¿cómo podemos los seres humanos deleitarlo?
sobre todo en vista de nuestra pecaminosidad. En primer aspecto de esta pregunta es lo que miramos en Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Pero en Salmo 149:4, porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Pero ahora Proverbios 15:8-9, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. No es que Dios ha dejado de amarnos. No, Dios nos ama a todos. Por más malo que yo sea, por más malo que tú seas, y por infinitos pecados que tú hayas cometido o que yo haya cometido, Dios me sigue amando. Ahora, pero Dios no va a disfrutar de que yo esté haciendo lo malo, aunque me ama. Sí, Él me ama, pero no le agrada que yo haga lo malo. A Él le agrada que yo haga lo bueno. Eso es que lo que podamos mirar, que más la oración de los rectos es su gozo, más el alma al que sigue justicia. Eso le agrada. Pero no es que haya dejado de amarme, porque Él me seguirá amando. Y es por eso que en 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y entonces, así como el niño del regalo, ¿no? Como nuestros hijos, quizás ese regalo pueda hacer que valga $5, $10. Tú dices, puede ser insignificante, $10, pero no es el valor, sino la intención. Es lo que a Dios le agrada, lo que tú estás haciendo, tu acción, la acción que tomaste. Entonces, hay mucha gente que no llega a entender esto. Mira, vamos a suponer, tú le das algo a Dios. Tú dices, no, pues, le voy a dar $10 a Dios. Yo te pregunto, ¿Dios necesita tus $10? No. Si Dios es el mismo dueño de todo. ¿Ya? Y es por eso que Pablo le dice, cuando está en el Areópago, le dice, ese Dios que es desconocido, al cual ustedes están mirando, yo lo conozco. Es el dueño de todo el universo. ¿Y tú crees que con esto se va a hacer millonario Dios? Si Él lo tiene todo. No solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por la inspiración del Espíritu Santo, como dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es por eso, el Espíritu Santo está trabajando. Y en Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué quiere Dios? Que tú se lo crea. Jesús es la luz que ilumina todo el mundo que viene al mundo. Todo el cielo está interesado en el conflicto que se desarrolla en este mundo entre la verdad y el error, la luz y las tinieblas. La gran fuente de la luz brilla constantemente a aquellos que acepten sus rayos y reflejen en otros y serán portadores de esa luz del mundo. No agradamos a Dios cuando permitimos que nuestras mentes se detengan en nuestras imperfecciones, lamentándonos constantemente por nuestra condición, con nuestros ojos dirigidos continuamente hacia nuestros errores y equivocaciones. Tenemos que ir a Jesús. Él es la luz del mundo. Y que nosotros tengamos que decir, sí, he fallado, he pecado, pero Dios me perdona y me da una nueva oportunidad. Pero a veces en lugar de ir a Dios, yo salgo corriendo.
En Romanos 8:5 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es por eso que Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mis misericordias. Y en Primera de Pedro, también, 2:4-6, acercaos a la piedra viva desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como cosa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero también dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Ahora, probablemente que yo solo no puedo, ni tú solo puedes. Y entonces hay un papel fundamental ahí, que yo necesito tener fe para creer, para poder ir a Cristo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, dice Hebreos 3:12. La obra de la redención es poner a la humanidad en comunión con Cristo y efectuar la unión de la raza caída con la divinidad. Como Cristo tomó la forma humana para que los hombres pudieran ser uno con Él, así como Él es uno con el Padre, para que Dios amara al hombre como ama a su Hijo unigénito, para que los hombres pudieran ser participantes de la naturaleza divina y pudieran ser completos en Cristo. Sí, también, al amparo de la misericordia y a la mediación de Dios, Él se complace aún en la más pequeña respuesta positiva a su amor. Yo sé que estás luchando para ir a la iglesia. Yo sé que estás luchando para orar más. Yo sé que estás luchando por estudiar más y te faltan fuerzas. Pero necesitas iniciar. Y a Dios le agrada. En Marcos 9:17. Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumorajos y cruje los dientes. Sabes, si nosotros miramos más atrás, Jesús y sus discípulos van al monte de la transfiguración. Y solo llevó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Santiago. Entonces los otros 9 se quedaron abajo de la montaña. Ellos tenían un trabajo que hacer. Había trabajo que realizar. Pero no podían realizar el trabajo. ¿Por qué? Estaban enojados. Estaban molestos. ¿Por qué Jesús llevó a 3 y no llevó a los 12? ¿Por qué a ellos sí y a ellos no? Y empezaron a discutir entre ellos mismos. Y ahora este padre lleva a su hijo, a ellos sí. No le pudieron quitar ese demonio. No pudieron restaurar la salud. Ellos podían hacerlo. Jesús les había dado poder del Espíritu Santo para que pudieran realizar milagros. Ellos podían. ¿Cuál era el problema? Es que si yo me llevo peleando, me llevo enojado, porque Dios bendice a aquel, porque aquel tiene más, porque aquel tiene un cargo más, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me tengo que olvidar de eso, yo tengo que confiar en el poder de Dios. Si le dieron ese cargo a él, bendito Dios. Si yo amo a Dios,
tenga o no tenga cargo, yo tengo que trabajar. Porque no trabajo para el hombre, trabajo para Dios. Eso es más importante. Y eso es lo que necesitamos llegar a entender. Pero ahora, en el versículo 23, Jesús le dijo, vamos a leer 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Versículo 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, y ayuda mi incredulidad. ¿Sabes qué es sinceridad? Él se dio cuenta, este padre se dio cuenta que le hacía falta fe, le hacía falta creer en Dios. Cuando Jesús lo mira, dijo, sí, tú estás molesto. Quizás tú estás pensando que Dios tiene que hacer ese milagro. No sucede hoy lo mismo. Yo he visto muchas personas en la iglesia y creen que porque están en la iglesia, Dios tiene la obligación y la necesidad de restaurar su salud. Pero lo que no entendemos es que todo tiene un propósito. Si Dios dice que vas a morir, vas a morir. No te opongas, no te enojes. Él es el que sabe. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque quizás si él hubiese entrado a la tierra prometida, él se hubiese perdido. Ya le había fallado a Dios. Y estaba cansado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué José fue vendido? Porque Dios tenía un propósito. Porque estos jóvenes hebreos fueron llevados a Babilonia. Dios tenía un propósito. Sí, lloraron, sí. Sus padres también sufrieron, sí. Pero Dios estaba en el control de todo. Él tiene el propósito. Entonces, cuando nosotros entendemos que es el propósito de Dios lo que está sucediendo, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Si Él así lo deseas y tú tienes fe. Eso es importante. Es por eso que le dice al Padre, ¿puedes creer? Él dice, ayuda a mi incredulidad. Yo he fallado. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él se quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no podíamos echarle fuera? Él le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué necesitamos hacer? Orar. ¿Tú quieres volver a la iglesia? Necesitas orar. ¿Tú quieres ser un buen líder? Necesitas ayunar y orar. Pero ahí está el problema, que yo no quiero orar, que yo no quiero ayunar. Entonces, ¿cómo voy a ser vencedor? Entonces siempre voy a salir derrotado. Cuando yo quiera hacer algo, voy a salir derrotado. Sí. Yo necesito orar. El hijo pródigo, cuando se vio solo y empezó a orar, yo aquí estoy solo, abandonado a mi suerte. Yo necesito volver a casa. Y volvió. Y tú te vas a mirar como la historia de Manasés, como la historia de Josafat. Estas personas, cuando se arrepintieron, cuando oraron, Dios hizo grandes cosas, no solo para ellos, sino para todo Israel. Y yo estoy seguro que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Sí, Él lo puede hacer, porque Él tiene poder, porque Él es el dueño de todo. En Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Y esa tiene que ser nuestra tarea. Agradar a Dios. Cuando nosotros miramos la regla de oro, ¿qué es lo que tú deseas que tus amigos hagan por ti? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? Sí, ¿qué quieres? Yo sé que el deseo es que nadie te trate mal. Tú no quieres que nadie te trate mal. Tú quieres ser feliz. Quieres vivir bien. No le causes daños a nadie. No. Disfruta de la vida en presencia de Dios. Sí. Cuando este joven estaba siendo tratado tan mal con los cerdos, porque no tenía alimento, se acordó cómo eran tratados los siervos. Sí. Eso es lo que representa la regla de oro. ¿Qué quieres tú para tu vida? Pero también qué quieres para la vida de los demás. Mi deseo es de que tú puedas volver a casa, que puedas tomar conciencia hoy. Sí, hoy que hay oportunidad, hoy que la puerta está abierta, puedes volver. Ya te dije, tu lugar ahí está, tu asiento ahí está tu espacio preparado para que regreses. ¿Lo harás? Esperemos en Dios que sí. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido. Gracias por esta lección. Ayúdenos, Señor, a confiar en su promesa y en su palabra. A veces nos sentimos seguros de nosotros mismos y nos damos cuenta que no es así. Que muchas veces estamos en la iglesia y podemos estar perdidos. Que muchas veces podemos sentir que tenemos la salvación y estamos perdidos. Ayúdenos, Señor, lo necesitamos. Por favor, bendíganos, cuídenos y guárdenos. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Bendiciones.